todos, hoy va a ser una temática alemana, no porque sea cine alemán, sino que son todas ediciones alemanas en Blu-ray, ya que gracias a Amazon.de, que vendría a ser a Amazon de Alemania, han hecho una promoción de 6 pelis por 25 euros. Así que he comprado varias. No me han llegado todas, pero haremos una mini review de las que me han llegado. Más que nada porque más de alguna de ellas no aclara que trae ni subtítulos ni audio en castellano, pero de hecho sí que los trae. Así que para todos aquellos que coleccionan pelis, un Blu-ray a 3,50, entre 3,50 y 4,50 es un excelente precio para empezar a coleccionar o para seguir coleccionando. Hay pelis que solo me gustan a mí. No estamos hablando de gustos en particular. Hay pelis que las he visto en mi infancia y me siguen gustando, pero creo que son inmirables a nivel cinematográfico. Pero bueno, eso ya a gusto y piacere de cada uno. Empezamos por una de guerra de Sean Connery. Esta ya la tengo abierta. Un puente muy lejano. En alemán, Die Brücken bei Bohagen, o como se pronuncie. Actúa todo el mundo: Sean Connery, Gene Hackman, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins, peliculón de Segunda Guerra Mundial, basada en un hecho real. Tenían que cortar puentes de acceso de suministro entre el frente francés y Holanda. Y bueno, no les voy a contar porque si no les contaría la película. Como pueden apreciar, en la parte de atrás te dice que solamente trae 5.1 en alemán y 5.1 en inglés, y subtítulos en alemán y en inglés. Pero he de decirle que aparte de que la edición es multizona, lo cual para aquellos que nos ven de México, Perú, Bolivia, Argentina y demás, lo pueden adquirir. Lo interesante es que trae castellano y subtítulos en castellano. He de decirles que solo castellano España. La calidad de imagen, a pesar de ser una peli de 3 horacas, como buena peli de cine bélico que es, se ve perfecta, mantiene todo el grano y es un transfer que vale muchísimo la pena. No estoy al tanto de que esta peli se vaya a editar nuevamente en 4K. Seguramente han ido reeditando de a poco todos los clásicos del género de cine bélico, como La Luz de Arabia, como El río sobre el puente Kwai y demás, pero esta de momento no. En el interior, disco prensado, como suele ser. No se la han jugado mucho en lo que es la imagen del interno. Y en este caso el disco no trae tapa reversible, así que para aquellos los que les molesta el código de edad, bueno, no lo van a poder revertir. Excelente edición y sobre todo por los precios que les comento, una gran oportunidad de Amazon Alemania. Pasamos a The Holidays. Como pueden ver, Liv Braun Kein Fire, o como se diga en cualquier alemán que me corrija. En este caso sí que aclara un poco. Trae alemán, francés, italiano, español, portugués de Brasil y subtítulos en los mismos idiomas. No trae castellano, no trae español en audio ni en subtítulos latinos. La calidad de imagen es aceptable. Es una comedia que no es la gran comedia, pero me gusta más que nada por los actores. Jude Law, Cameron Diaz, Jack Black y Kate Winslet, la verdad se comen la peli. La peli va de personajes y gente hablando. Es una clase de comedia que prácticamente ahora ya no se hace y está bien. No es un peliculón, pero está bien. La calidad de imagen es muy buena. El disco optaron por el otro póster. Como les digo, esta trae carátula reversible, así que vamos a dar vuelta para sacar el código de edad, que por ley en Alemania lo ponen en portada. Así que The Holidays
también una compra obligatoria para aquellos los que les gustan las comedias. Esta es una comedia romántica al estilo, no tan romántica como si fuera una de Julia Roberts, pero por ahí van los tiros. Pasamos a una que es un placer culpable mío. Me encantan las pelis con tiburones, sacando Sharknado, que ya me parece ya demasiado bizarra hasta para mi gusto. Deep Blue Sea, el título original, va de tiburones tocados genéticamente en una base submarina, una bizarrea total, con una de las mejores muertes de Samuel Jackson. En esta ocasión, 5.1 para el alemán, francés, español y en inglés, obviamente, que trae doble digital y los mismos en subtítulos. No trae ni en español latino, ni audio, ni subtítulos. La imagen se ve bastante bien. Es uno de los primeros Blu-ray que salieron al mercado, o sea que esta edición ya tiene unos 13-14 años. Pero bueno, se ha ido reeditando, pero el transfer es siempre el mismo. En el interior, el mismo póster, solamente que la foto del tiburón. Es decir que el CGI del tiburón se ve mejor en esta foto que en la peli, lo cual es impresionante lo mal que se ven los tiburones en esta peli. Buen transfer, pero a sabiendas que tiene ya unos 13-14 años. Pasamos al Complot. No recuerdo cómo se llamó en España. Peli de Mel Gibson y Julia Roberts. Mel Gibson es un tipo súper paranoico en el cual se cruzan los caminos con el personaje de Julia Roberts, y él piensa que todo el mundo está complotando para hacer un atentado. ¿Tendrá razón o eso será un loco? Ahí va el tema de la peli. Si te gusta Mel Gibson, es una gran peli de Mel Gibson. Edición de Warner, por lo general Warner casi todas son traen multi-audio, multi-subtítulos. En este caso 5.1 para alemán, inglés obviamente, francés, ruso, polaco, italiano, español 2.0 y después subtítulos para en los mismos idiomas. Perdón, no es español, es castellano. No trae español latino en este caso. Las ediciones alemanas dudo que alguna traiga español latino. Pero es decir que en los subtítulos, siempre para aquellos que hagan la prueba, los subtítulos difieren bastante del audio, así que he chequeado en más de una ocasión que le quitan los modismos a los subtítulos, como el tiempo verbal, vosotros, la veis y cosas así, no las encontrás en los subtítulos. Como es conveniente, las versiones de Warner nunca traen doble portada, así que nos comeremos el signo de código de área, de edad, perdón. Buen transfer, y si la conseguís al precio de 3-4 euros, más que suficiente. Yo la conozco como Causa Justa. Para aquellos que la conozcan de otra manera, me lo comentan. Esta peli me gusta por Sean Connery, soy fan de Sean Connery. El transfer es más que aceptable, es la única versión que hay, la única edición que hubo de esta película. No se ha vuelto a remasterizar, no se ha vuelto a reeditar, así que es el transfer que hay. Si lo tienes en DVD, yo le daría un vistazo a esta edición y comprobaría en primera plana a ver si merece la pena el salto o no. Chequemos un poco el tema de audios. Obviamente inglés, alemán, español, francés, portugués, todos 5.1, y en los mismos los subtítulos, no trae español latino. Es decir, yo no la he tenido en ningún formato, ni en VHS ni en DVD. Esta es la primera vez que tengo la peli, así que para mí es un excelente transfer. Pero sí que es verdad que yo le echaría un vistazo. Como comentaba antes, Warner no trae la doble portada, así que nada, no habrá portada reversible para Causa Justa. Pasamos a uno de mis placeres culpables, que es la última de Bill and Ted.
Excelente transfer. La verdad que esta peli se ha editado en 4K y en Blu-ray. Yo, si se consigue el Blu-ray por 3-4 euros, me compraría el Blu-ray, no saltaría al 4K. Obviamente que si no es el caso, compraría el 4K. Es decir, que no he encontrado ni siquiera la versión USA en 4K de esta peli con subtítulos. No sé si alguna edición lo trae, si no me lo dicen en los comentarios. Con respecto a los audios y subtítulos, inglés, alemán, español 5.1 y subtítulos en español, alemán, inglés. Es una saga que me encanta, una de las pelis favoritas de niño. Lindo, muy bonito, impresión de disco, cubierta no reversible, así que nos comemos la edad de Alemania. Otro placer culpable, New York City, peli de narcos en edificios en Estados Unidos, pero trabajan todos los actores afroamericanos que estaban de moda en ese momento. Ice-T, cantante de Body Count, Wiz Khalifa, ya lo conocerán por un montón de pelis. Mario Van Peels, que desapareció sin dejar rastro, y buena peli de narcos, muy 80s, muy 80s. En cuanto a la calidad de imagen, poco mejor que el DVD, así que si la tienes en DVD yo no pegaría el salto, pero eso es apreciación. Con respecto a los audios, alemán, francés, español, portugués, inglés, todos salvo el inglés 2.0. Subtítulos en los mismos idiomas, no trae español latino. Este disco, New York City, vamos a ver un segundo, obviamente es de Warner, así que dudo que tenga cubierta reversible. No indica si es multizona. Esta edición, como pueden ver, todas las ediciones tienen casi 13 años, 14 años. Esta es del 99, así que esta es la única versión que hay, no se ha vuelto a reeditar. Así que si sos fan de esta peli, es la única oportunidad que tienes. No aclara si es multizona o no, así que yo, si la se consigue muy barata, me arriesgaría. No tengo manera de chequear si es multizona. Bueno, esta edición de New York City, para aquellos que les gusten este tipo de pelis, está más que bien. Hay un pequeño problema técnico, así que seguramente haya un pequeño corte, pero nada, es completamente recomendable. Lo que les comentaba, esta edición es del 2012, o sea, tiene más de 11-12 años para ser más exactos. Y por último, ahora no recuerdo cómo se llama la película en idioma original. Orgullos y Prejuicios. Esta es la edición que me gusta de esta peli. Todos los años, o cada 2-3 años, hacen una versión nueva. Pero yo crecí viendo esta, y de la misma escritora vi Sensatez y Sentimientos con Emma Thompson y demás. Esta trae audios 5.1 solamente para el inglés, y los demás está en alemán, y no trae audio en castellano, sí que trae subtítulos en castellano. Vamos a ver el interior. También esta edición de Universal, así que puede ser que traiga cubierta reversible. Vamos a chequearlo en breve. Cubierta reversible, así es, de Universal. Ya que está, vamos a aprovechar y ya vamos a dar vuelta. A todos aquellos que tienen el toque de las cubiertas. Es decir, esta peli la había tenido en DVD, y la versión en 4K, en Blu-ray, sí que mejora notablemente la calidad de imagen. Trae bastantes extras, lo cual es de agradecer, y sobre todo
Una de las cosas que más me gusta de esta versión que trabaja Donald Sutherland, uno de mis actores favoritos, un actorazo bastante más secundario de lo que a mí me gustaría, pero actorazo en fin. Así que nada, compras en Amazon Alemania, películas en Amazon Alemania. Haré una pequeña encuesta para ver si a ustedes les importa o no que las cubiertas estén en su idioma. A mí me da exactamente lo mismo. Después sí que es verdad que se complica un poco para encontrar las películas, porque en el lomo estaría, te tienes que aprender la película en alemán, en italiano o en francés. Suelo comprar en cualquier edición mientras me salga más barata. Así que nada, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Un saludo.